Ayer volvió a pasar. Cuando muchos lo daban por muerto, apareció él. 2 goles. 90 minutos de dominio. Y una respuesta clara para todos los que llevan meses diciendo que Cristiano Ronaldo ya no está para competir. Porque sí. Lo llamaron acabado. Lo llamaron egoísta. Dijeron que solo estaba en Arabia para cobrar. Pero contra Uzbekistán, volvió a demostrar que sigue siendo decisivo. Y no solo vamos a hablar del doblete. Hoy vamos a hablar de algo mucho más grande. La campaña brutal de críticas que ha recibido. La polémica con sus compañeros en la selección de Portugal National Football Team. Las tensiones internas. ¿Y por qué este partido puede cambiar completamente la narrativa? Quédate hasta el final porque hay imágenes y declaraciones que dejan muy mal a muchos. Hay algo que se repite constantemente en la carrera de Cristiano Ronaldo. Cada vez que baja un poco su nivel, aparece la misma frase. Ya está acabado. La vimos cuando salió del Real Madrid CF. Muchos dijeron. Se fue porque sabía que ya no podía competir. Llegó a Juventus FC. Ganó. Marcó. Rompió récords. Y aún así, seguían diciendo que estaba en decadencia. Volvió al Manchester United. Metió goles. Sostuvo al equipo. Pero cuando el club explotó internamente, culparon a Cristiano. Después llegó al Al-Nassr FC. Y ahí fue peor. Porque para muchos ir a Arabia era admitir que ya no podía competir en Europa. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo marcar más de 50 goles en una temporada es estar acabado? Porque eso es lo absurdo. Con Cristiano no se analiza el rendimiento. Se analiza la expectativa imposible. Si no marca 3, parece poco. Si marca 1, era fácil. Si marca 2, es un rival débil. Nunca es suficiente. Y eso dice mucho. Porque cuando eres tan grande, el estándar es inhumano. Portugal llegaba con tensión. No era un partido cualquiera. Venían semanas de debate. Periodistas cuestionando si Cristiano debía seguir siendo titular. Exjugadores diciendo que era momento de apostar por la nueva generación. Muchos señalaban a Rafael Leao, Joao Félix, Gonzalo Ramos, como los nuevos líderes. Y claro, cuando tienes una figura tan gigantesca como Cristiano, el debate siempre es incómodo. Porque nadie se atreve a decirlo directamente. Pero muchos lo piensan. Portugal estaría mejor sin él. Y eso se notaba. En la prensa. En redes. En la grada. Incluso dentro del análisis táctico. Decían que ralentiza el juego. Que exige demasiados balones. Que condiciona al equipo. Que la selección juega para él. Y esa presión no es pequeña. Porque no hablamos de cualquier jugador. Hablamos del máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. Y aún así, cada partido parece un examen. Empieza el partido. Portugal sale dominante. Pero Uzbekistán sorprende. Presión alta. Bloques juntos. Mucha agresividad. Y durante los primeros minutos, Portugal sufre. No encontraba espacios. Había ansiedad. Pases precipitados. Errores. Y aquí es donde empiezan los murmullos. Cada balón que no llegaba a Cristiano. Se notaba su frustración. Miradas. Gestos. Pidiendo calma. Pidiendo precisión. Y ahí mucha gente lo interpreta mal. Dicen. Mira, otra vez quejándose. Pero eso es liderazgo. Porque Cristiano vive cada partido como si fuera el último. No sabe competir al 70%. Solo existe el 100%. Y entonces, minuto clave. Llega el primer gol. El primer gol es puro Cristiano. Lectura brutal. Desmarque perfecto. Anticipación. Movimiento de 9 clásico. Y definición quirúrgica. Gol. Pero la celebración. Eso es lo importante. Rabia. Tensión acumulada. Mirada desafiante. No celebró feliz. Celebró enfadado. Como alguien que llevaba demasiado tiempo escuchando basura. Ese gol significaba mucho. Era la liberación. Era el aquí estoy. Era el recordatorio. Y lo más interesante. Muchos compañeros corrieron hacia él con una intensidad que últimamente no se veía. Eso importa. Porque la narrativa era que había división.
Pero ese momento mostró unión. Y en el fútbol, los gestos dicen más que las ruedas de prensa. Este tema lleva meses explotando. Y es incómodo. Porque nadie quiere decirlo claramente. Pero existe. Muchos creen que algunos jugadores de Portugal están cansados de vivir bajo la sombra de Cristiano. Piensa esto. Tú eres Bruno Fernández. Eres estrella en tu club. Decisivo. Capitán. Referente. Pero llegas a la selección. Y todo gira alrededor de uno. Cristiano. Siempre. Lo mismo con Bernardo Silva. Uno de los mejores centrocampistas del mundo. Pero en Portugal, la atención siempre va a Cristiano. Eso genera tensión. Aunque nadie lo diga. Se ha visto en pases no dados, jugadas forzadas, miradas incómodas, celebraciones frías, lenguaje corporal raro. Y la afición lo ha notado. Muchos creen que hay una división entre los de Cristiano y la nueva generación. ¿Es real? No lo sabemos. Pero lo de ayer fue interesante. Porque tras el segundo gol, la celebración fue colectiva. Todos juntos. Eso puede ser una señal. Quizá las grietas no son tan profundas. O quizá ganar lo tapa todo. El segundo gol fue aún más simbólico. Porque ahí ya no era necesidad. Era autoridad. Cristiano atacó el espacio con hambre. Como si tuviera 28 años. Número 41. Y define con una tranquilidad absurda. Gol. Doblete. Partido cerrado. Y ahí se acabó todo. Porque los mismos que llevaban días criticándolo se quedaron sin discurso. Y eso pasa siempre. Siempre. Cuando falla. Tendencia mundial. Cuando responde. Silencio. Porque aceptar que sigue siendo decisivo destruye muchos relatos. Y hay mucha gente que lleva años viviendo de anunciar su final. Pero Cristiano sigue aplazándolo. Una y otra vez. Hay algo que pocos dicen. Cristiano es probablemente el jugador más juzgado de la historia. Más que Lionel Messi. Más que cualquiera. Porque con él no basta con ser bueno. Tiene que ser perfecto. Y cuando no lo es, lo destruyen. Se analiza cómo corre, cómo celebra, cómo mira, cómo pide, cómo protesta. Todo. Y eso desgasta. Pero también lo alimenta. Cristiano ha convertido el odio en combustible. Lo hizo toda su carrera. En Lisboa. En Manchester. En Madrid. En Turín. En Arabia. Y ahora con Portugal. La historia nunca cambia. Cambian los escenarios. Pero el patrón es el mismo. Aquí está la gran pregunta. ¿Puede seguir compitiendo al máximo nivel con 41 años? La lógica dice que no. El cuerpo cambia. La velocidad baja. La recuperación cuesta más. Pero Cristiano nunca fue normal. Su disciplina es absurda. Su preparación física es obsesiva. Su mentalidad es casi inhumana. Y eso le permite hacer algo que parece imposible. Seguir siendo decisivo. No es el mismo extremo explosivo del Manchester United de 2008. No. Ahora es otra cosa. Más inteligente. Más letal. Más eficiente. Menos volumen. Más impacto. Y eso es evolución. No decadencia. Esta es una crítica válida. Porque sí. Muchas veces Portugal sigue buscando a Cristiano incluso cuando hay otras opciones. Eso condiciona. Pero también tiene lógica. Porque cuando tienes al máximo goleador de la historia, lo buscas. Siempre. El problema no es buscarlo. El problema es depender exclusivamente de él. Y ahí está el reto del seleccionador. Construir un equipo donde Cristiano sea una solución. No la única solución. Y ayer vimos algo positivo. Portugal generó. Cristiano finalizó. Ese es el equilibrio perfecto. Lo de ayer no fue solo un doblete. Fue un recordatorio. Cristiano sigue vivo futbolísticamente. Sigue siendo competitivo. Sigue teniendo hambre. Y lo más importante, sigue teniendo esa mentalidad que separa a los grandes de las leyendas. Porque cualquiera puede brillar cuando todo va bien. Pero muy pocos responden cuando el mundo entero quiere verlos caer. Y él lo hizo otra vez. Eso es lo que hace diferente a Cristiano. No los goles. No los títulos.
No los récords, sino la capacidad de levantarse. Siempre. Y ahora te pregunto, ¿crees que Cristiano Ronaldo todavía tiene nivel para ser titular con Portugal? ¿O piensas que este debería ser su último gran torneo? Y otra pregunta más fuerte. ¿Las críticas hacia el Son Fútbol o ya son algo personal? Déjamelo abajo en comentarios. Quiero leer tu opinión. Si te gustó este análisis, suscríbete, dale like y activa la campana. Porque aquí hablamos de fútbol sin miedo y sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo.